Recording in progress. Lunes en la tarde, de 4 a 7 en Valparaíso y el martes de 11 a 2, creo. Parece que no vamos a tener comisiones. Ahora estamos listos, presidente. La ordinaria, sí. No, comisiones no. Parece que comisiones no. Ya, ¿estamos entonces? Sí. Muy bien, nos ponemos de pie entonces, en nombre de Dios y de la patria. Iniciamos esta sesión de nuestra Comisión de Economía, que está convocada desde las 11:15, ya son las 11:30, hasta las 1:15 de la tarde. Saludar, como siempre, sí, a los colegas, senadores, miembros permanentes de esta comisión, senador Durana y senador Osandón, también a nuestra subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, también a la coordinadora legislativa Consuelo Fernández y a la asesora de Mercado de Capitales, Catalina Codo. ¿Está por su? Vas, Catalina, ahí está. Catalina, bienvenida. Y me falta él. Coordinador del Mercado de Capitales también, don Alejandro Puentes. Bueno, también a nuestra Secretaría Técnica, don Pedro Fait y Roberto. Muy bien. Bueno, estos los saludos. No tenemos a nadie conectado por Zoom, ¿verdad? No, bueno. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestro secretario abogado, don Pedro Fait, para que nos dé la cuenta. Gracias, presidenta. Corresponde informar a la comisión que Su Excelencia el Presidente de la República ha retirado y ha hecho presente la urgencia nuevamente en el carácter de suma para el despacho de los siguientes proyectos de ley. El que está en tabla, que es el proyecto que crea un registro de deuda consolidada, y también el que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Muy bien. En la misma línea, ha hecho presente simple urgencia para el despacho de los proyectos que consagra el derecho al olvido en materia financiera y el relativo al mejoramiento del pago a 30 días. Y en segundo lugar, corresponde informar de una carta que ha recibido esta Secretaría del presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, señor Francisco Guzmán, enviando comentarios respecto del proyecto de ley que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Este documento está a disposición de los señores parlamentarios en comisiones sin papel, y también aprovecho de dar cuenta que el viernes venció el plazo para presentar indicaciones al proyecto y llegó una indicación. También está disponible en el sistema de información legislativa para los parlamentarios, para el público en general. Eso, presidenta. Bien, gracias, secretario. ¿Hay alguna observación a la tabla, alguna propuesta, puntos varios? ¿No? Yo, para efectos de forma, entiendo que el proyecto del cargador universal ya lo votamos en sala en general, ¿no? Exacto. ¿En qué estado está aquello? Aprobado en general, venció el plazo para presentar indicaciones, se recibió solamente una indicación, entonces queda en estado de tabla para ser analizado en particular por la comisión. Sí. Muy bien, entonces veamos la posibilidad de incorporarlo también, porque es un proyecto muy corto, donde hay bastante consenso, lo podríamos despachar en la sesión del día de mañana. Lo agregamos, cortito. Bien, lo segundo, hemos hecho un paréntesis a propósito de la discusión del proyecto de las plataformas, de las apuestas de plataformas en línea, a propósito de poder resolver los temas pendientes, y por esas razones que hemos, a propuesta del Ejecutivo también y concordado con nuestra subsecretaria, la posibilidad de poner este solo punto de la tabla el día de hoy, que es lo relativo a las indicaciones al proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que crea el registro de la deuda consolidada, de tal manera poder abocarnos hoy día totalmente a este proyecto, ojalá poder despacharlo y lo que quede mañana, y luego de eso continuar con el estudio de las plataformas y las apuestas en línea.
Dicho eso, entonces, le doy la bienvenida nuevamente a nuestra subsecretaria y le vamos a dar la palabra entonces para que nos haga una presentación. Habíamos acordado también la posibilidad de tenerlas como en bloque, de tal manera de poder asimilarlas y entendiendo que hay bastante acuerdo en esto, poder también avanzar en su gestión o en su aprobación. Bienvenida, subsecretaria, entonces tiene usted la palabra. Bueno, Presidenta, por su intermedio, saludar a la senadora Sandón, al senador Durana, al secretario y asistente de la comisión. Efectivamente, preparamos una presentación en línea a mostrar las indicaciones de acuerdo a las temáticas que abordan cada uno de ellos, que fueron recogidas desde las diferentes audiencias que empezaron a tener en mayo del 2023. Recordar que nosotros presentamos por primera vez este proyecto de ley en esta comisión, y a partir de eso se recibieron una serie de audiencias a instituciones públicas como la CMF y el CERNAC, a instituciones privadas como CONADECUS o DECUS, y a expertos en data, o expertas en realidad porque fueron 2 mujeres en datos personales que participaron en la tramitación de ese proyecto. A partir de las preguntas, preocupaciones y sugerencias que surgieron tanto de los senadores y senadoras de la comisión como también de los invitados, hicimos un trabajo, ¿no es cierto?, con los asesores y asesoras para generar una serie de indicaciones en una mesa de trabajo que sesionó de manera ininterrumpida durante todo el periodo hasta que se presentaron las indicaciones. Entonces, nosotros, a nuestro entender, lo que se resolvió en esa mesa con las distintas indicaciones que se presentaron, de alguna forma levantan casi todos los temas que habían en desacuerdo en su momento, o más bien que fueron observados en su momento en el proyecto de ley, y que hoy día entendemos que ninguna de las indicaciones que se presentaron hay desacuerdo de las mismas, y la idea es ir mirándolas. Incluso hay algunas indicaciones de ustedes como parlamentarios que a nuestro entender están también siendo recogidas en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Entonces, se presentaron un total de 24 indicaciones. De esas, 13 son del Ejecutivo y 11 de ustedes parlamentarios. Las indicaciones del Ejecutivo se refieren a los distintos temas que fueron discutidos y que podríamos agruparlo en 5 ámbitos o paquetes. Uno, de unificación regulatoria con la normativa de datos personales y proconsumidor. El segundo, todas las normas que tienen que ver con olvido financiero y consentimiento. El tercero, el carácter mixto del sistema, que esto fue especialmente recogido de las últimas sesiones cuando vinieron, ¿no es cierto?, los representantes de los distintos burós de crédito. Entonces queremos hacer súper claro que esto es un sistema mixto. 4, el procedimiento de reclamo y el ejercicio de derechos y regímenes de sanciones. Y 5, otras modificaciones más misceláneas, si uno quiere. Entonces, si vamos por ese mismo orden, en lo que tiene que ver con unificación y coherencia normativa, el proyecto actual, lo que nosotros se propuso como indicación es en el artículo 3º, inciso 2, en el proyecto actual dice que el registro será administrado exclusivamente por la Comisión, la cual será la autoridad responsable de mantener dicho registro y otorgar acceso a través de los medios y sistemas digitales, tales como interfaces de acceso remoto, automatizado y otros adicionales que ella determine que permitan una interconexión y comunicación directa. Y además después se hace alusión a la ley de conformidad a la ley 19628 de seguridad y continuidad del referido registro. Entonces, ambos cambios que aparecen en particular destacados, yo lo veo en azul, pero ustedes parece que lo ven en verde, no sé, pero ambos cambios son precisiones que surgieron por parte de la CMF para mejorar la implementación de los sistemas necesarios para la adecuada operación del registro de deuda consolidada, y el segundo también fue sugerido por SECPRES para aclarar la referencia especialmente a la regulación de datos personales. Después, siguiendo en el ámbito de adecuaciones normativas, está la indicación al artículo 7, inciso final, para reemplazarlo, de modo que los reportantes que requieran acceso al registro para evaluar el riesgo del crédito estarán obligados a informar al solicitante el resultado del análisis de solvencia en soporte físico o digital,
junto con la aceptación o rechazo de la operación de crédito de dinero. La información contenida en el informe de análisis de solvencia económica que se entregue al consumidor debe ser clara y comprensible. Esto a propósito de la revisión de la coherencia normativa que hace reemplazar este inciso final para poder alinearlo de mejor forma a la exigencia de respuesta al deudor con la normativa pro consumidor. O sea, lo primero tenía el primer indicación más con datos personales, esto con el resguardo de las materias pro consumidor, lo que de alguna forma da cuenta de tener una respuesta fundada en el caso de otorgamiento o rechazo del crédito y con lenguaje claro, lo cual también es parte importante de este proyecto en el componente de educación financiera. En el artículo 11 también se agrega en relación a los derechos contemplados que tienen que ser excluyentes de aquellos que otorgue la 19.628 sobre protección de la vida privada, no pudiendo ejercer estos últimos respecto de los datos almacenados en el registro. Y acá se acota que la exclusión anterior será aplicable respecto de los derechos con el mismo alcance, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley. En otras palabras, lo que estamos haciendo en esta indicación del Ejecutivo es considerar la operativa particular de este registro, que era conveniente explicitar la aplicación supletoria de la normativa de datos personales, pero exceptuarla expresamente en ciertos casos. Para mayor claridad, entonces, se acoge la sugerencia del CERNAC en el sentido de explicar que la regla general es la supletoriedad de la Ley de Datos Personales, salvo en este título que otorga lo establecido en las referencias cruzadas 11 y 17. Ahí vamos más adelante a ver el 17 también. En esta línea, las expertas de datos personales que vinieron a la comisión pronunciaron que la conveniencia regular el procedimiento de reclamos. Esto se refiere expresamente a que las personas pudiesen reclamar cuando la información del registro no fuera la adecuada y explicitar la especialidad o la especificidad con mayor seguridad jurídica, para mayor seguridad jurídica. Después, el artículo 18, que ahora pasa a ser el 17, lo que ahí busca es expresamente señalar en relación a esta norma supletoria que no está regulado por esta ley, se aplicará siempre la 19.628 sobre datos personales. No obstante, será aplicable en el título tercero la mención a esta ley de conformidad a lo estipulado en el artículo 11, que es lo que acabo de señalar previamente. En el artículo 17 actual se eliminan las sanciones aplicables y se trasladan a un nuevo título donde ahí pasan a estar todo lo que tiene que ver con sanciones. Y eso lo podemos ver después con más detalle, creo yo, en la discusión en particular. Ahora, esta indicación contiene el espíritu de aquella presentada por los senadores Carvajal, la senadora Carvajal, senador Osandón, al inciso segundo de este artículo. Creemos que nos estamos haciendo cargo también de eso y podemos verlo después en la discusión en particular. Eso respecto de la adecuación normativa tanto a datos personales como pro consumidor. Después están las normas de olvido financiero y consentimiento, y ahí hay indicación en relación al artículo 5 para reemplazarlo. Lo que se busca con la modificación es al inciso segundo, es unificar el criterio de norma de olvido financiero al estándar de datos personales y, por tanto, por eso se habla, sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se encuentran prescritas, ¿ya? Y todo lo que venía antes está tachado en nuestra indicación. Y el registro no podrá dar acceso a información que permita identificar a los acreedores de las obligaciones reportables, sea de manera directa o indirecta, esto a propósito de la anonimización también de los datos. Entonces, la modificación propuesta es el resultado de un análisis en lo que se concluyó que, entre otras hipótesis, no favorece a las personas, en particular la forma más usual de extinción de las deudas es el pago, información que es muy relevante para efecto que los nuevos pagadores puedan acceder al crédito de manera más justa, considerando su historial, vis a vis hoy día, que como se pone todo de manera global, no se puede distinguir los buenos pagadores de los que no lo son. Entonces, por eso mismo era importante el precisar esto a las deudas prescritas. Respecto del artículo 5 también. Sí, un paréntesis en eso.
Subsecretaria, que puede ser muy puntual, pero para efectos prácticos, aún operando la prescripción de manera civil, por así decirlo, en materia comercial siguen habiendo esas connotaciones que se llaman históricas. ¿Cómo se conjuga aquello para efectos de la interpretación de la ley? Porque prescrita sin agregado, por así decirlo, pudiera generar justamente que desde el punto de vista comercial, ligado a esos antecedentes llamados históricos, pueda generarse allí también una diferencia. Lo dejo planteado nomás. A ver, yo creo que lo podemos recoger eso, o sea, más bien está recogido en la siguiente lámina. Perfecto. En particular, en el mismo artículo 5º, se agrega al final del inciso esto que está destacado ahí, que dice: sin perjuicio de lo anterior, si evaluado el riesgo en los términos señalados se otorga un crédito a favor del deudor, el acreedor reportante podrá acceder al registro durante toda la vigencia del crédito a fin de con el exclusivo de desarrollar y aplicar metodologías para la gestión de riesgo de pago de dicha obligación, siendo responsabilidad del reportante guardar la reserva, confidencialidad y asegurar el uso exclusivo de la información para los fines indicados, incluso al interior de la propia institución. Entonces, con estos cambios, en este inciso 3º, lo que se busca es consagrar como fuente de acceso al seguimiento del crédito para efectos del cálculo de capital y provisiones, lo que finalmente consigue el efecto de bajar las tasas producto de la mayor información disponible. No sé si de alguna forma eso da cuenta de la pregunta. Y adicionalmente, en el mismo artículo 5º se reemplaza con todos los reportantes no requerirán el consentimiento del deudor para tener acceso a la información cuando cuenten con otra fuente de licitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la 19.628 sobre protección de la vida privada. Además, el acceso injustificado, indebido o para cualquier fin distinto de aquellos indicados en los incisos 3º y 4º o su falta de supresión, una vez cumplida la finalidad respectiva, hará aplicable las sanciones estipuladas en el artículo 18 siguientes de esta ley. En otras palabras, estamos resguardando que el uso del registro sea solo para efectos del análisis y seguimiento crediticio y no para otros temas. Respecto a la prescripción, el estándar de datos personales es la norma que se acordó acotar en olvido financiero, pero creo que si hay más preguntas más específicas respecto de eso, podemos darle la palabra a nuestro coordinador de mercado de capitales o a Catalina. Pero quisiera solo terminar con la última parte del artículo 5º, porque creo que el artículo 5º, como ustedes lo ven, se reemplaza completo. Entonces, hay varios cambios en los distintos incisos. Por un lado, en lo que tiene que ver con la prescripción, por otro lado, en todo lo que tiene que ver cómo se evalúa el riesgo, el uso de los datos, no más allá de eso, el incorporar sanciones si son mal usados los datos. Y, por último, se entiende, bueno, ahí hay toda una definición de información anonimizada que, por supuesto, va en línea con la Ley de Datos Personales, pero se señala que el incumplimiento de lo expuesto en el presente inciso o la implementación de cualquier procedimiento destinado a identificar datos personales con que fue construida la información anonimizada, se le harán aplicables las sanciones estipuladas en el artículo 18 y siguientes de esta ley. Entonces, lo que buscamos con todo esto inciso y en particular con el final es reforzar las sanciones en caso de iniciar procedimientos para revertir la anonimización de la información. Se elimina el inciso final relativo a las normas de olvido financiero en consistencia con el cambio del inciso 2, que excluye del registro la información de deuda prescrita, considerando que el deber general de eliminación de esta información queda cubierto también por la Ley de Datos Personales y de esa forma también entendemos estamos subsumiendo la indicación del senador Durana en este mismo sentido. No sé si quiere ahora responder lo relativo a su consulta en particular, dado porque después lo que viene después son un grupo de las indicaciones que tienen que ver con el sistema mixto, a propósito de lo levantado en las distintas audiencias con los buros de crédito, y después ya vienen. Entonces, no sé si quiere acá, como para poder complementar la consulta, o seguimos y.
O sea, la idea, a lo mejor que anoten estas consultas para que después en los comentarios finales precisemos, sumado a otras interrogantes, para escuchar la exposición completa y luego ir a las consultas más detalladas. Entonces, después el otro grupo tiene que ver con la existencia de y ratificar lo que siempre nosotros consideramos como parte del registro de deuda consolidada, pero que no se entendió de esa forma y, por tanto, por lo mismo se agrega en el primer artículo, inciso segundo, algo que permite aclarar lo que se entendía por la suficiencia del registro, que fue lo que dio pie para entender de que no se trataba de un sistema mixto. Entonces ponemos, con todo, la restricción anterior se referirá exclusivamente a información de obligaciones reportables, pero en ningún caso supone prohibir la revisión de otro tipo de información que permita al acreedor realizar el análisis de solvencia económica. De esa forma, nosotros creemos que buscamos evitar los costos adicionales para los deudores, pero se aclara que en ningún caso supone prohibir la revisión de información adicional a la información de deuda, que también se requiere para el adecuado análisis de la solvencia económica, como pudiera ser requerir información de renta a las personas, por ejemplo, para el caso de los créditos hipotecarios, la validación de los datos de la plataforma del registro civil o impuesto interno, entre otros. En el artículo segundo, letra E, se hace una indicación que aclara lo que se discutió previo a la votación general, explicitando que el proyecto nuevamente asegura la existencia de un sistema mixto público-privado en el manejo de la información y por lo mismo se hace alusión a la Ley 21.521, que es la de FinTech, que regula a estas entidades y las somete al perímetro regulatorio de la CMF. Dentro de esas entidades están los buros de crédito. Después está el otro grupo de indicaciones que tiene que ver con el procedimiento de reclamo, ejercicio de derecho y régimen de sanciones, donde se señala que la Comisión podrá, a solicitud del deudor o solo en el caso de contar con antecedentes suficientes y solo en el caso de que la solicitud haya sido rechazada por el reportante, ordenar las actualizaciones, rectificaciones o complementaciones que estime pertinente, aún antes de resolver eventuales procesos sancionatorios, sin perjuicio del procedimiento de reclamación establecido en el artículo 12. Aquí lo que se busca recoger es la preocupación de algunos de los expositores de la audiencia y que también fueron levantados por los integrantes de la comisión y en la mesa de trabajo con los asesores y asesoras, en el sentido de consagrar que el procedimiento de reclamación frente a la CMF, porque antes estaba solo que yo podía reclamar a la entidad financiera. Después también se agrega que los derechos de este título se podrán ejercer de manera presencial y mediante sistemas o medios digitales, y en vez de O, porque ese O podría hacer que todo fuera de manera digital, y acá también se levantó como necesidad que las personas puedan ir de manera presencial, sobre todo porque no todos tienen los mismos niveles de alfabetización digital. Respecto del artículo 12, que es donde se establece el mecanismo de reclamación ante el registro cuando los datos no estén debidamente actualizados, entonces aquí lo que tratamos de mostrar en este diagrama es que viene la solicitud, ¿no es cierto?, del deudor, que se lo entrega al reportante. El reportante puede actualizar, rectificar o cancelar la información. Si no la actualiza o rectifica, puede reclamar ante la CMF y la CMF, por supuesto, tendrá que derivar esta solicitud también al reportante y exigir que haga el cambio. Esto en el proyecto, como estaba previo a la indicación, solo le daba, digamos, la persona tenía que ir a reclamar frente al reportante a que actualizara, rectificara o cancelara la información. Y no tenía como segunda etapa que tiene que ver con el rol de la CMF. Secretaria, no sé si podemos ampliar la imagen porque está bueno el diagrama, pero no se alcanza a ver mucho. No sé si se puede ampliar. Ahí. Sí. Pudiéramos pedirle que no nos dé como el... Ahí sí. Ya, solicitó al deudor.
Ya, Presidenta, por su intermedio. No sé si se amplió más, pero a lo mejor lo podemos ir ampliando a medida que vamos hablando de cómo operaría el flujo. No, ya. O sea, lo que estamos diciendo es que... ¿Ah? ¿La dicen Tacna? No. Que son... No, ahí se achicó mucho. Sí. Ahí está súper bien. Ahí está súper bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve mejor. Sí, entonces, lo que estamos diciendo es que el que solicita que le rectifiquen, que le actualicen, rectifiquen o cancelen la información es el dueño del dato, que es el deudor, ¿cierto? Y se lo solicita al reportante, que en este caso son las instituciones financieras. Quizás nos faltaron como las flechitas para el orden de... Porque hay dos en línea horizontal, reportante, Claro. En este caso, y el CMF, o sea, las dos de manera conjunta. El orden es que va el reportante tiene que actualizar, rectificar o cancelar el dato, o podría no actualizarlo, no rectificarlo o no cancelarlo, y por tanto, en ese momento habilita a que el deudor reclame a la CMF. Entonces, claro, hay un problema de la flecha. Sí. No, claro, lo que pasa es que también podría eventualmente ir directo a la CMF, pero la CMF también primero le deriva al reportante, porque el reportante es el que tiene que actualizar, rectificar la información y revisarla. Quizá, Presidenta, por su intermedio, si leemos la indicación que está en la lámina siguiente, es larga, sí, pero igual da la explicación, creo, mejor del flujo, porque al final del día esto tiene que quedar escrito en la ley de manera más clara. Exacto, y los que vayan a utilizarlo hay que tratar de dirigirse para mandar en dos ventanillas simultáneamente. Claro. Entonces, lo que acá se puso en el artículo 12, inciso segundo, tercero, cuarto y quinto, por eso es larga, porque efectivamente tiene 5 incisos. Claro, se lo que habría que disculpar primero al reportante, ¿verdad? Pero también puede ir a la comisión. Y lo que se agregó acá es el flujo, porque en el proyecto original iba solo al reportante. Y lo que acá se agregó fueron las solicitudes recibidas por la comisión serán derivadas a los respectivos reportantes. La comisión deberá establecer, mediante norma de carácter general, el procedimiento que da lugar a la inobservancia por parte del reportante de su deber de actualizar, rectificar, complementar o cancelar la información del deudor o sus obligaciones almacenadas en el registro, etcétera. Sí, pero con la diferencia que acá la CMF se le da mayores atribuciones para establecer las reglas claras cuando el reportante de alguna forma no hace lo que está pidiendo el dueño del dato, que antes no estaba. Este procedimiento que está aquí no estaba tan explícito. Si quiere, le doy la palabra a Catalina para que pueda explicar. Bueno. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, esta indicación recoge los temas que levantaron tanto la experta en datos personales como el senador Osandón, de hecho, en su momento, de que intentáramos de asegurar a los propios deudores poder ejercer, en el fondo, sus derechos de la forma que les sea más fácil. Entonces, originalmente este proyecto solamente permitía que fueran al reportante. Y lo que hicimos con esta indicación es decirle, bueno, o va directamente al reportante, que el reportante tiene la obligación de actualizar inmediatamente en el periodo siguiente, qué sé yo, y si no actualiza, la CMF tiene la facultad de oficio para aplicar todas las sanciones y las penas del infierno, digamos, o si en caso de que sea más fácil para el reportante, ir a la ventanilla de la CMF y decir, ¿sabe qué? CMF, el banco X no me ha actualizado mi información. Como la CMF no tiene la información actualizada, lo que hace es derivar al reportante y le dice, oye, me llegó este reclamo diciendo que no habías actualizado la información de tal deudor. Por lo tanto, el reportante le puede responder rápidamente a la CMF y decirle, tienes razón, actualiza. Y si no, está la facultad de que la CMF, recibiendo todos los comprobantes que le presenta el deudor, en el fondo, al no responder el reportante en esta intermediación, digamos, entre la CMF y el reportante, si el reportante no le da el ok para actualizar, pero la CMF cuenta con todos los comprobantes, también puede actualizar la información. Y lo que hace este artículo es justamente recoger ese procedimiento, es decir, si el reportante, o sea, si el deudor va primero a la CMF deriva.
Si el deudor va primero al reportante, el reportante tiene la obligación. Pero en caso de que el reportante se niegue a actualizar la información, en este inciso, o sea, en estos nuevos 4 incisos, se establece cuál es el procedimiento justamente para que el deudor en el fondo pueda insistir con su solicitud que el reportante le podría haber rechazado. ¿Sí? Yo creo que lo vamos a ver más en detalle, pero al final tenemos como 5 meses en eso. Porque obviamente lo que uno esperaría que la CMF actuara tal vez como una suerte de segunda instancia, de tal manera que si no tengo los datos o no se me borran los datos, para ser súper concreto, yo tenga el mecanismo de que la CMF apremie con todas estas facultades para que se resuelva en plazo. Sí. Pero si damos las dos alternativas y vamos a ir a la CMF al mismo momento o a elección, digamos, del deudor, y la CMF va a reportarle o va a solicitar información allá, es como que los dos caminos llegan al mismo reportante. Pero, entonces, ahí no queda claro porque se pone en un plano como de la misma, en la misma condición. Entonces, eso es lo que habría que a lo mejor remirar. Claro, en primera impresión hay que mirarlo obviamente en el detalle, pero de acuerdo a lo que explican es como... Claro, pero por eso en el siguiente inciso se dice, para que la Comisión admita a tramitación un reclamo de conformidad al procedimiento a que se refiere el inciso tercero anterior, el deudor deberá previamente haber ejercido los derechos ante el reportante, sea directa o a través de los canales que dicho reportante cuente para esos fines, o a través de un sistema electrónico y automático que la Comisión dispondrá. Claro, ahí actúa como un organismo de segunda instancia, digamos, ahí es apelación. Pero no en el diagrama, porque dice, o va el reportante a ver allá, y el reportante va de nuevo allá, y si no me resulta allá, yo apelo. Sí, sin duda que la CMF tiene que hacerlo. Pero lo que está acá creo que está más claro en la indicación, pero evidentemente cuando vayamos viendo artículo por artículo... Es que la indicación habla de segunda instancia. Y aquí se nos plantea en la primera parte, la indicación inicial es que podría ir o al reportante o a la CMF. Y la CMF oficia al reportante que no ha hecho los cambios que debía hacer y luego actúa, si es que no lo hace, como un organismo que pone y tiene competencias para apelar de esa resolución. Entonces, como... Sí, de hecho dice después, el deudor podrá solicitar a la Comisión que suspenda la publicación de la información reclamada hasta la resolución del caso. Bueno, y lo que agregamos además fue en el artículo 5, porque evidentemente tiene que haber sanciones, porque si no, y eso no estaba, entonces en el artículo 5, que es nuevo, de la responsabilidad de infracción y sanciones aplicables, se agrega un nuevo artículo 18 con infracciones leves, graves y gravísimas, y las infracciones cometidas por los reportantes a los derechos y obligaciones establecidas en la ley se califican, atendida la gravedad, en estos 3 niveles, y la responsabilidad en que incurra una persona natural o jurídica por la infracción establecida en la ley se entienden sin perjuicio las demás responsabilidades legales, civiles o penales. Entonces, también acá, a propósito, tiene vinculación con el artículo anterior, porque parte de los temas de sanciones es que no se cumpla, ¿no es cierto?, con los debidos procedimientos a propósito de la solicitud del deudor respecto de sus datos en el registro y de la correspondiente actualización, rectificación o cancelación, que también, por supuesto, lo podemos ver con mucho más detalle. En el artículo 19, que también es parte de este artículo, de este título quinto, entonces está el título quinto tiene un nuevo artículo 18 con las sanciones y un artículo 19 con la suspensión del acceso al registro. En el caso de incumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente ley o las normas de carácter general dictadas conforme a ella, la Comisión podrá suspender hasta por 1 año el acceso al registro de reportantes, ya sea que accedan directamente o a través de los mandatarios, y esta suspensión no eximirá al reportante de la correspondiente obligación de reporte, etcétera. O sea, es acceder a mirar los datos, pero van a tener que seguir reportando los datos al registro. Esta norma se establece para consagrar la sanción que el proyecto original de la suspensión de acceso al registro, que antes estaba en el artículo 17, que fue eliminado, y porque además se crea este artículo 18 con los distintos tipos de sanciones. Y después el artículo 20 da cuenta de las infracciones leves, donde se incorporan como infracciones leves el omitir el envío a la Comisión de la información reportable prevista en la ley,
el incumplir las instrucciones generales impartidas por la Comisión en los casos que no esté sancionado como infracción grave o gravísima, y el cometer cualquier otra infracción a los derechos y obligaciones establecidas en esta ley. Después el 21 también establece, el 20 entonces serían las infracciones leves, el 21 las infracciones graves, que consideran, por ejemplo, tratar información reportable sin contar con el consentimiento del deudor o sin un antecedente o fundamento legal que otorgue la licitud del tratamiento, tratar datos personales inexactos, incompletos o desactualizados, impedir o obstaculizar el ejercicio legítimo de los derechos de acceso, actualización y rectificación o cancelación del deudor, a propósito de lo que estábamos discutiendo antes en el artículo 12, omitir la respuesta, responder tardíamente o denegar la petición sin causa justificada a las solicitudes de actualización, rectificación o cancelación, e incumplir la resolución o requerimiento específico directo impartido por la Comisión. Es decir, todo lo que tiene que ver con rectificación, cancelación o actualización de los datos, que no lo haga el reportante, es parte de lo que nosotros aquí estamos calificando y probablemente se califique como infracciones graves, no leves. Y después, en el artículo 22, se establecen las infracciones gravísimas, donde, por ejemplo, está destinar maliciosamente la información reportable a una finalidad distinta del consentimiento del deudor, reportar, comunicar a terceros o ceder a sabienda información no veraz, incompleta, inexacta o desactualizada, y incumplir una resolución de la Comisión que resuelve una reclamación del deudor. El artículo 23 continúa con el tema de las sanciones y donde da cuenta que las infracciones leves serán sancionadas con amonestación por escrita o multas de hasta 100 unidades tributarias mensuales. Las infracciones graves serán sancionadas con multas hasta 5.000 unidades tributarias mensuales y las infracciones gravísimas con sanciones y multas hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. Y también se hace mención a la reincidencia y, por tanto, ahí se pueden aplicar multas hasta 3 veces del monto sancionado, tanto para las infracciones graves como las gravísimas. Y, por último, el artículo 24 da cuenta de las circunstancias atenuantes o agravantes en la responsabilidad, donde atenuante está la colaboración del repuntante preste para la investigación administrativa, la ausencia de sanciones previas o la autodenuncia ante la Comisión, y dentro del agravante está la reincidencia. Y por último están los otros temas misceláneos, pusimos, como donde agrupamos 5 indicaciones, una que tiene que ver con algo que también se levantó respecto de que las instituciones públicas no tuviesen que entregar información al registro. Acá queda explícito que sí tienen que integrarla, como sobre todo en lo que tiene que ver con Corfo, que entrega crédito, y INDAP, por ejemplo. Lo que sí, en el caso de la TGR, ahí es un poco distinto porque en realidad la tesorería no entrega crédito. Lo que hace la tesorería más bien es cumplir con las deudas tributarias, entonces es un poco distinto a lo que es INDAP y Corfo, que efectivamente son créditos y que está dentro del mismo ámbito de este proyecto de ley. Y ahí hay una indicación de la senadora Carvajal y del senador Sandón al respecto, pero donde tenemos solo la diferencia respecto de cómo se trata la Tesorería General de la República. Se elimina también el cuarto transitorio en línea, ¿no es cierto?, a lo que estamos hablando de cómo se pobla el registro y a propósito también de la... bueno, eso yo diría principalmente, es como porque él no podrá almacenar información correspondiente a créditos que se hayan extinguido con anterioridad a la vigencia de esta ley. En realidad, como se trató la norma de prescripción, tampoco nos parece que sea necesario este artículo transitorio. Eso es como un resumen. Como dijimos aquí, efectivamente hay varias indicaciones. En total son 24.
indicaciones, 13 del Ejecutivo, 11 de los senadores y de las senadoras. Creemos que varias de esas 11 están siendo integradas en las indicaciones del Ejecutivo, pero evidentemente son todos temas a discutir en el análisis en particular de cada una de ellas. Eso es, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, subsecretaria. La verdad es que ha sido muy fácil de asimilar a propósito de los contenidos en bloque. Creo que eso nos facilitará y dicho sea de paso, estamos programados para votar mañana. Yo creo que sería interesante tenerlo a la vista de nuestros asesores, a efecto de que mañana pudiéramos, son bastantes artículos, ¿cuántos son, secretario? Pero abocarnos expresamente a este proyecto, entendiendo el marco general y, por supuesto, entendiendo además que vamos a tener a los 5 senadores integrantes de la comisión para aquello. Hoy día no estábamos convocados para votar, por eso tenemos tiempo suficiente para ir avanzando en lo que es la discusión. ¿Son cuántos artículos? Si los tomamos en bloque, debe ser 4 materias o 3, sanciones. Son 24 indicaciones, 24. 13 del Ejecutivo y 11 de los señores Ya, parlamentarios. pero Y con el título nuevo que propone agregar el Ejecutivo, el proyecto tendría un total de 24 artículos permanentes. Ahora, si prefieren, ustedes, pudiéramos también comenzar a votar ahora, pero me parecería un poco... Sí, por eso lo menciono, pero ya que tenemos mayoría... Bueno, abro entonces la palabra. No sé si quiere agregar, senador Durán, ¿alguna consulta? Senador Osandón. Chuta. Tiene la palabra. Sí, no, se ha hecho un tremendo trabajo con el equipo técnico, así que no es nada tan grave, no se preocupe. Yo tengo algunas Preocúpese, consultas. Durán. Hartas consultas. Me llama la atención la eliminación del último articulado, el 20 y algo, creo que era 25-26, a propósito de la extinción, 25. Porque una forma... El artículo cuarto transitorio. El cuarto transitorio, a propósito de lo que es la extinción y lo que es la prescripción, que son dos cosas absolutamente diferentes. Una deuda se extingue, digamos, bueno, por muerte del deudor, por pago, obviamente, pero la prescripción es un mecanismo distinto, que tiene que ver que se extingue por transcurso del tiempo. ¿Me explico? Entonces, cuando se elimina eso, me da la sensación de que se mira solo la prescripción. ¿Y qué pasa con los otros mecanismos de extinción de una deuda? Entonces, ¿cómo se entiende aquello y cómo se genera, digamos, la alternativa? Y lo que planteaba también al inicio de la exposición y que tenía que ver justamente con la prescripción, a propósito de la eliminación de aquello, sobre todo cuando en el inciso que viene más abajo, no recuerdo el número concretamente, pero que dice, sin perjuicio de aquello, se entenderá que para poder acceder a un crédito al estudio de aquel, se podrá tener a la vista antecedentes previos, sin distinción. Entonces me retrotraigo y vuelvo a decir, entonces va a quedar igual en el histórico y eso va a ser sujeto también del criterio, en este caso, del otorgante, para poder tenerlo a la vista igualmente y poder generar o no un crédito de acuerdo a ese criterio. Entonces, no me queda muy claro hasta qué punto ese articulado recoge o restringe la posibilidad de dejar tan abierta la posibilidad del criterio a propósito de antecedentes anteriores. Eso. Y respecto, obviamente, a lo que señalaba ahí en la imagen, en cómo se conjuga esto de las ventanillas. Es decir, voy a la CMF si es que no se han borrado mis antecedentes, ya sea que se extinguieron por transcurso del tiempo, por pago o lo que sea, o voy, en términos prácticos, mejor a lo otorgante, o en este caso al otorgante en definitiva que tenía la deuda y que hoy día no la tiene y que no la quiere borrar. Entonces, eso creo que no queda claro. Entonces, le vamos a dar la palabra entonces a la, no sé quién prefieran, para que nos pueda explicar con mayor detalle cómo podemos resolver esas inquietudes, esas dudas. Usted nos dice, subsecretaria. A ver,
¿le parece que voy a hacer una mirada más global y de ahí le paso la palabra al coordinador Tiene la palabra, de Mercado Capitales y bueno, él verá también a Catalina? A ver, lo importante, lo que nosotros entendemos y por qué se elimina este artículo transitorio es porque en la vida de las personas es tan importante la información negativa, si uno quiere, como la positiva respecto del comportamiento crediticio para la hora de evaluar los futuros riesgos, etcétera. Y por eso es que, de alguna forma, aquí lo que se buscaba era no poder almacenar información correspondiente a créditos que se hayan extinguido con anterioridad a la fecha en vigencia. Pueden haber extinguido créditos que yo pagué y fui positivamente en mi comportamiento positivo, que si yo los borro en la práctica futuro, no se puede reconocer que esa persona es un buen cumplidor, un buen pagador y, por tanto, debería tener un tratamiento a la hora de acceso al crédito distinto de alguien que ese comportamiento ha sido no del todo adecuado por distintas razones, sin dar ningún juicio de valor al respecto. Entonces, por eso es que se elimina, pero ahí le doy con mayor información. Y respecto a la ventanilla de reclamo, nosotros entendemos que el dueño del dato, ¿no es cierto?, tiene que ir primero al reportante a pedir esta actualización. Y lo que estaba en el proyecto original es que no entraba la CMF a mediar en caso de que el reportante no hiciera los cambios. Acá nosotros estamos estableciendo una forma donde primero la CMF establece un procedimiento claro y adicionalmente puede generar sanciones, que son los artículos siguientes en toda esa nueva norma, cuando el reportante no cumpla con hacer los cambios de los datos. Pero ahí le doy la palabra a Alejandro y a Cata para que puedan responder con mayor detalle. Muy bien, tiene Sí, Alejandro un par de Puente, comentarios entonces, antes, la por su palabra. intermedio, Presidenta. No, efectivamente la eliminación del artículo 4 es porque transitorio, es porque consideramos que primero es conveniente que exista coherencia entre los distintos cuerpos legales que estamos desarrollando y particularmente con el de datos personales, donde se establece precisamente solamente el caso de prescripción para la eliminación de datos y los otros no, y por lo que plantea la subsecretaria, en el sentido de que no tendríamos por qué favorecer la eliminación de información positiva, más bien que beneficia a los consumidores, a los clientes de las instituciones financieras. Tal como está aquí en el artículo transitorio que se elimina, efectivamente se elimina información que es positiva, lo cual, por supuesto que no nos parece razonable, ¿no? Cuando no solamente se considera la ¿Y si fuese negativa? Sí, dale. Presidenta, por su intermedio, creo que es importante aclarar que, al eliminar el artículo 4 transitorio, el artículo 4 decía que el registro no puede almacenar información anterior a la entrada en vigencia de la ley. Y nosotros lo que hemos hablado justamente es que para que este registro tenga todos los efectos que nosotros esperábamos, es decir, en el fondo como resultado último, una baja en las tasas de los créditos, es importante que el supervisor, que es la CMF, tenga a la vista al menos un ciclo económico completo que permita hacer el análisis correcto de los requerimientos de capital en particular y provisiones. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, el artículo 4 transitorio decía no almacenen información anterior. Al eliminar eso, lo que nosotros decimos es, que el registro almacene toda la información histórica, lo que es complementario, digamos, con las otras normas en los artículos permanentes que dicen qué información y en qué lapsus de tiempo se muestra esa información. Que no es lo mismo que la información que va a tener todo el registro. La idea es que el registro esté 100% poblado y que después nosotros vayamos simplemente limitando la información que se muestra de ese registro. Esa es la idea de eliminar el cuarto transitorio. No es que la información prescrita, antigua, negativa, esté a la vista, sino que solamente va a poder poblar el registro y que el supervisor, que es la CMF, tenga la información del ciclo económico completo, que obviamente es más antigua que la entrada en vigencia. O sea, de hecho, si restringiéramos con lo que dice el artículo 4 transitorio, los resultados que nosotros esperamos probablemente se empezarían a ver en unos 10 años después de la entrada en vigencia.
Si por el contrario permitimos que la CMF almacene información que es antigua, no necesariamente la muestra, ¿verdad?, pero sí la almacena, podemos conseguir que haya una baja en provisiones y una baja en requerimientos de capital que consigan el efecto esperado por el registro de manera más inmediata después de la entrada en vigencia. No sé si se entiende. Sí, senador Durana. Más allá de los antecedentes técnicos, de registro, de estadística, ¿cuál es el objetivo? Porque finalmente hoy día esta información negativa en una cierta cantidad de años no se va a poder utilizar para la evaluación de un crédito. Lamentablemente esta información negativa contrasta con las provisiones que tuvo que cargar una institución financiera, porque al ser una deuda castigada, el deudor va a poder pasar al olvido financiero, pero el banco no va a poder eliminar su provisión y por lo tanto la institución financiera va a seguir siendo castigada porque esa es una deuda que finalmente nunca se pagó. Y además de eso, esta información se va a registrar para efectos estadísticos, pero es poco claro y eso es un poco, Presidenta, alguna de las razones que a mí me motiva, porque este instrumento pasa a ser un monopolio del Estado. Es un monopolio que no permite la interacción privada, se terminan los burós. Hoy día, si bien se mantienen algunos de los artículos, pero solo una mención semántica, porque ¿quién finalmente va a utilizar los registros de los burós privados si es que en concreto la CMF hoy día está empoderada de una forma tal en que incluso va a guardar la información negativa sin tener absoluta claridad de cuál es el objetivo del por qué la guarda esta ley? Subsecretaria. Sí, bueno, nos faltó haber ido de vuelta en la otra parte de la rectificación, pero lo vemos después. Pero a propósito, porque entiendo que la pregunta del senador Durana también está en relación al artículo transitorio. Solo yo, para después volver a pasarle la palabra al equipo, nosotros volvemos a señalar que aquí no se eliminan los burós. Al revés, se establece un registro al cual tienen acceso ellos, porque la indicación que se hace referencia a la ley FinTech justamente es súper explícita respecto al acceso a la información y al revés, diría yo, los burós con este registro van a tener mejor información para hacer su trabajo. Entonces, no estamos, digamos, de acuerdo con esa afirmación y creo que es importante que después lo revisemos en particular cuando veamos ese artículo en cuestión donde además se agrega mención a la misma normativa que se incorporó durante la tramitación de la ley FinTech. Y no sé si hay... Algo en relación y por su intermedio, Presidenta, a las dudas del senador Durana. Bueno, la verdad es que este registro de información tiene varios objetivos, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con mejorar el otorgamiento de crédito, pero también el dar información a las instituciones financieras para una correcta gestión del riesgo que corren al realizar su intermediación financiera. En ese sentido, bueno, complementando lo que decía Catalina hace un rato, el eliminar este artículo transitorio lo que busca precisamente es permitir a las instituciones financieras una adecuada gestión del riesgo a partir del disponer de esta información. Y esto de alguna manera lo ligo también con el planteamiento relativo a la existencia de el riesgo de un monopolio del Estado en el manejo de la información. Y aquí el tema básicamente tiene que ver con que existen asimetrías de información, como en muchos ámbitos, pero particularmente en el ámbito financiero, hay asimetrías de información y, de hecho, interés de distintos actores de no proporcionar la información con respecto a los riesgos que implican estos actores que se busca corregir con un registro. Es decir, lo que se busca con este registro es poner a disposición
la máxima información posible a los distintos actores, resguardando los intereses de los consumidores y, por otro lado, de las mismas instituciones financieras. En ese sentido, lo que busca es eliminar estas imperfecciones de mercado que normalmente existen cuando hay asimetrías de información sin, de alguna manera, afectar el carácter mixto del sistema, porque efectivamente los burós de crédito van a seguir operando, van a seguir aportando productos y servicios financieros que son bien distintos a lo que entrega el registro consolidado de deuda. Por ejemplo, todo lo que es el scoring, la gestión de información por parte de estos burós privados va a seguir siendo hecho por ellos. Es decir, es impensable que la CMF haga labor de análisis y scoring financiero. Esto va a tener que ser hecho por los burós privados y van a tener acceso a una fuente universal de información para hacer esta labor. Es decir, este es un registro que es beneficioso para los consumidores, para las instituciones financieras y también para los burós privados, que van a poder tener mejor información, más actualizada para hacer para cumplir con su función. Y vamos a tener un registro que va a permitir no solamente dar condiciones de crédito mejores en términos de tasas de interés más bajos por disponer de información que de otra forma muchos de los actores ocultarían, y también para una gestión adecuada de los riesgos por el lado de las instituciones financieras. Vale decir que hay muchos aspectos realmente favorables y entre ellos precisamente el carácter mixto, no monopólico del sistema. O sea, más bien favorece eso. Muy bien, muchas gracias, señor Fuente. Senador Durana. Mire, la verdad es que efectivamente hay una posición que marca este proyecto de ley. Yo creo que en general el sistema en Chile no ha funcionado mal. Así lo dicen los mercados internacionales. Chile es uno de los países que es de los más seguros en materia de información y en materia de lo que significa fundamentalmente cómo se ha trabajado esta relación que ha permitido una gestión sana en materia de crédito y en materia de cobranza. En general, aún más, han habido leyes de olvido financiero y nunca nadie ha tocado cómo finalmente se va liberando estas provisiones que van quedando registradas y que lamentablemente son absolutamente supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero. El punto está en que bueno, aquí hay que tomar una decisión, quién quiere más Estado y quién quiere menos Estado. Y la verdad es que yo creo menos en la participación del Estado. El Estado tiene que cumplir con un mecanismo de regulación que obviamente dé la certeza y la garantía en el minuto en que finalmente puedan haber situaciones que distorsionen en relación fundamental a lo que hoy día vemos en los registros de datos. Pero a todas luces, hoy día con un registro estatal, de verdad, si bien queda denunciado la ley, pero pasa a ser solo, o va a pasar a ser solo un enunciado, y eso quizás en la práctica nos vamos a ir a dar cuenta. Y simplemente termino que creo en general debe existir la libertad de las personas, tiene que existir la libre decisión si es que finalmente cómo quiere tener una relación, en especial en el mercado crediticio. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Damos la bienvenida al senador Saavedra, que también se suma a nuestra comisión. Bueno, subsecretaria, respecto a la observación. Sí, yo creo que, bueno, tenemos como dos temas, entiendo yo, de la discusión, o tres, diría que probablemente tenemos que trabajarlos bien en la discusión en particular de mañana. Sí, haría yo un resumen. Uno es el carácter mixto, que entendemos que, como está puesta la indicación, haciendo referencia además al acceso a la información de parte de los burós y de distintos actores del sistema financiero,
se consagra este carácter mixto y no elimina la labor de los burós, que es distinto a que exista información en un registro. Lo segundo es este artículo transitorio. El eliminar este artículo transitorio también hace que al menos estemos en igualdad a lo que hoy día existe. Creo que también es importante señalar que ya existe un registro de deuda. De hecho, la CMF, hace poco, nosotros con el Laboratorio Gobierno hicimos un proyecto que hoy día todos se llama Conoce tu deuda, cada uno de nosotros puede entrar y aparece, de hecho puedo invitar a ver si hay algo que hay ahí que ustedes no conocían, pero se llama Conoce su deuda, pero claro, está restringido solo al sistema financiero bancos. Y muchas veces la gente no sabe que su deuda es mucho más allá de lo que está en el sistema financiero. Y esa información ya existe en términos de cantidad de tiempo, y la tiene la CMF, y la usa para una mejor regulación. Acá nosotros estamos diciendo que con este registro el nivel de regulación puede aún más mejorar e incluso disminuir los niveles de provisión que tienen que tener los bancos, por dar un ejemplo. Entonces, creo que ahí también hay un tema que podemos profundizar en la discusión en particular. Y el tercer tema, que creo que no hemos todavía contestado bien en la consulta, es respecto de cuando las personas, el deudor quiere actualizar, rectificar o solicita que se cancele su información en el registro al reportante, y me gustaría si le podemos dar la palabra a Catalina para que explique de mejor forma el flujo, que me parece que el diagrama que hicimos no estaba del todo feliz comparado con lo que se establece en el artículo y en la indicación del artículo 12. Sí, antes que eso, subsecretaria, dos cuestiones que me parecen bien trascendentales. O sea, uno tendría que entender que el acceso al crédito hoy día es muy masivo, muy necesario para muchas personas. Y lo que viene a hacer este proyecto es justamente democratizar también la información. Porque cuando uno es sujeto de diagnóstico financiero, evidentemente que los mecanismos que hoy día existen, como bien decía la subsecretaria, muestran muchas veces el interés y los criterios financieros que tienen entidades que por distintas circunstancias no van a dejar de seguir existiendo, pero hay también la posibilidad que haya dentro del Estado una mirada también y una contención de datos que a uno le permitan de cierta manera hacer frente y muchas veces defender la posibilidad de también acceder a un crédito. Por ejemplo, por haber sido un buen pagador. Aunque el crédito no sea en nivel a lo mejor muy alto, pero creo que eso denota un historial financiero que puede jugar a favor de muchas personas que hoy día, per se, reciben una negativa. Y eso creo que es un elemento que juega a favor, entendiendo como bien recalcan acá nuestra subsecretaria, cohabita con un sistema ya instalado, es decir, no se pierden los buros financieros, no se dejan de entrar, sino que entra un agente hoy día llamado registro de datos desde una entidad pública a ser parte de la competencia, por así decirlo. Pero lo tercero, y ahí me detengo, es cómo cohabitan, por ejemplo, la posibilidad de que siendo o teniendo un historial de buen pagador, no se mantenga, por ejemplo, y se elimina per se la posibilidad de sus datos, su registro en los últimos 10 años. Porque cuando dice no se permitirá que haya un antecedente entero, y yo entiendo que la posibilidad de que sea un buen pagador es menor a que sea un mal pagador, pero de todas maneras aquí conjugan de la misma manera y se extinguen igual. Entonces no entiendo cómo se conjuga o cómo se vela por ese propósito cuando se ha mencionado aquí, ¿cierto?, que al parecer esa sería la idea. Sigo manteniendo la duda y quisiera que ojalá me lo explicitaran. No sé si me explico cuando lo menciono. Y lo segundo, este diagrama que efectivamente, como decía, lo catalogaba nuestra subsecretaria, es poco feliz porque nos pone en un plano donde llegamos por dos vías al mismo camino y sin ningún resultado previo, digamos. O vamos acá o vamos allá, pero el de acá también le pide pregunta y le pregunta al de acá. Entonces, al final, claro, el señor CMF tiene la posibilidad de consultar y al mismo tiempo tiene hartas competencias y posibilidades hoy día mayores, establecer sanciones, lo que sea, tiempo, plazo, pero usamos el mismo camino. Entonces, eso ojalá que se pudiera mirar, porque la idea es que contribuya y no que al final del día dificulte esa posibilidad.
Eso, no sé si el senador Saavedra quiere sumar alguna consulta. No, perfecto. Entonces, subsecretaria o nuestra querida ICO tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, bueno, como bien decía la subsecretaria, hay como 3 grandes temas que todavía tenemos en carpeta. Me voy a intentar de referir un poquito más en detalle a cada uno de ellos para ir despejando. Bien, en el primer tema, quizás de lo más simple, que quizás tiene menos discusión de fondo, además aclarar cuál es el flujo de la información, me voy a referir al procedimiento que establece el artículo 12. Este registro intentamos de hacerlo lo más específico posible considerando la naturaleza, digamos, de las relaciones entre el reportante y el registro. Por lo tanto, en el origen el proyecto consagraba que cuando yo quería actualizar mi información, yo deudor, tuviera que ir solamente al reportante. Lo que se levantó como alerta es que en el proyecto de datos personales, que tiene alcance general, es importante en el fondo dar al deudor la posibilidad de acercarse a cualquier tratante de datos, que es lo que intentamos de recoger. Entonces, tenemos, bien, efectivamente usted decía, hay 2 instancias. La primera es en el reportante, que es la vía más directa para que uno vaya a actualizar su información, también considerando que este reportante tiene la obligación de actualizarlo en periodos muy cortos y si no lo actualiza tiene una serie de sanciones aparejadas. De hecho, como bien decía la subsecretaria, lo establecimos en este catálogo escalonado de sanciones. O sea, si no actualiza el reportante por descuido, se aplican las sanciones de las infracciones graves. Pero si no actualiza con dolo, se aplican las sanciones de las infracciones gravísimas, que incluso pueden llegar a penas de libertad. Por lo tanto, estamos pensando en una serie de incentivos para que los reportantes inmediatamente actualicen esa información una vez recibida la solicitud. Ahora, para poder consagrar este derecho que la Ley de Datos Personales otorga a las personas, digamos, de poder acercarse a cualquiera institución que trate sus datos, consagramos que también, por la razón que sea, si la CMF le queda más cerca de la casa, si tiene desconfianza en los bancos en realidad y quiere llegar a la CMF primero, la CMF tiene en el fondo es solamente un canal, funciona como intermediario. No es que sea la primera instancia siempre va a ser el reportante. Si el reportante no actualiza en tiempo y forma, la CMF. Ahora, en el diagrama, sí, el diagrama es poco feliz. Es distinto a cómo está el diagrama. El diagrama es poco feliz, tiene un cuadrito que dice se deriva, pero efectivamente es poco feliz, pero la indicación es bien clara en eso. En el fondo, y por eso el inciso dice, las solicitudes que reciba la comisión en el fondo en esta primera instancia se derivan al reportante. Solamente una forma de canalizar la solicitud, pero la estructura del procedimiento efectivamente es el reportante como primera instancia y como segunda instancia la comisión, que en caso de que el reportante se rechace la solicitud de actualización, la CMF podría actualizar igualmente teniendo todos los respaldos, además de aplicar las sanciones. ¿Se entiende? ¿Mejor? Cuando usamos el verbo podría, es como que me deja abierta la posibilidad de que no podría, digamos. Entonces, cuando usted me dice segunda instancia, me queda más claro, porque si este señor no, llámese reportante, no cumple, entonces usted lo ha dicho bien, segunda instancia CMF, cúmplase. Correcto. Si no lo cumple, capítulo 3, sanciones. Correcto. Pero esto de que podría o no podría no queda claro, porque debiera siempre poder. Podría, eso fue una mala utilización de la palabra. Perfecto. Y de hecho es tanto así que en la segunda instancia, o sea, si el reportante rechazó la solicitud de actualizar, el deudor puede pedirle a la CMF que mientras investiga, digamos, porque la CMF tiene que conseguir los respaldos de suspenda la publicación de esa información mientras tanto. O sea, exacto, que entre comillas casi una tercera instancia, pero en el fondo mientras no resuelva la segunda instancia, el deudor le puede pedir a la CMF que no muestre esa información en el registro porque lo más probable es que en el fondo haya que actualizar teniendo los comprobantes. ¿Correcto? Bien. Paso al siguiente tema. En el artículo 5, esto como segundo tema general, el artículo 5 está bastante vinculado con lo que hablábamos del artículo 4 transitorio, porque finalmente es la forma en que consagramos el olvido financiero en este proyecto. Hubo bastante acuerdo, sobre todo en la mesa técnica, de que las normas de olvido financiero propiamente tal exceden bastante el objetivo de este proyecto. Ahí sí, ahí mejor, ya. Bien, entonces hubo bastante acuerdo, sobre todo en la mesa técnica, de que el olvido financiero excedía mucho los objetivos del proyecto, pero también es importante que, como decía la subsecretaria, tengamos una normativa coherente. Y la forma en que quedó consagrado el olvido financiero en datos personales es justamente lo que pusimos en el artículo 5, es decir, que no se utilice para el análisis de crédito la información de deuda prescrita. Ahora, ¿cómo interactúa esta norma de prescripción, digamos, o de olvido financiero con el registro?
queremos que el registro esté lo más poblado posible, porque en el fondo eso es lo que permite que efectivamente se puedan ajustar los cálculos de provisiones capital y hacer mejores modelaciones, etcétera, por parte del regulador. Por lo tanto, la información que está prescrita, igual es importante que el regulador la tenga, es decir, el regulador va a saber que hay una deuda que no se pagó, que por otros mecanismos da igual, en el fondo prescribió. Queremos que esa información no se utilice en contra de los deudores, que es como esta norma de olvido financiero acotada, pero sí queremos que la CMF la tenga. Por lo tanto, lo que estamos... Perdón, pero es que hay un defecto muy de forma, muy de fondo, porque se extingue la deuda también por prescripción. Por supuesto. Entonces, si usted me dice que no pagó, para los efectos sí pagó, se eliminó la deuda, más bien no pagó, se extinguió la obligación. ¿Por qué? Transcurso de tiempo, prescripción. Entonces, si además de haber sido prescrita por uno de los organismos, porque lo que hace al final el legislador es decir, castiga al acreedor no eficiente, que no hizo efectivo el cumplimiento de esa obligación en tiempo. Eso es, lo castiga. Por eso existe la prescripción. Entonces, cuando usted me dice, igualmente van a quedar, porque igual lo va a poder utilizar, porque en el fondo, ¿para qué va a quedar? Entonces, como que se desvirtúa el objetivo. Sí. Por eso digo que el tema es más de fondo. No, por eso, senadora... perdón, sí. Perdón, senador. ¿Por qué es castigado 2 veces? Si ese es el punto. Primero es castigado porque se genera la prescripción y segundo es castigado porque nunca prescribo, nunca buscamos una alternativa y vuelvo a insistir de las provisiones. Si cuando una persona cumple 6 meses, la institución financiera está obligado a provisionar ese crédito con 100%. Y eso significa que es plata que no se puede utilizar. Entonces, damos normas de olvido financiero, pero tampoco liberamos, por otro lado, para que... ¿Por qué? Porque en la medida que existan más normas de olvido financiero, obviamente el dueño del capital privado mucho más restringe la otorgación de un crédito. O sea, no esperamos que ese sea el efecto, porque la idea es poder tener más acceso a la información de manera más diversa, como decía al inicio, democratizar esa información, más allá el criterio, lo que utiliza, los mecanismos que utiliza una entidad financiera para restringir o aumentar el crédito con o sin esto, puede igualmente ejercerlo, digamos. Pero en la práctica creo que el objetivo final no es ese. Y espero que no sea como un poco también, y yo entiendo al senador Durana, que esto se convierta, dice él, en un incentivo perverso para que al final del día nadie le den crédito, porque pareciera ser que las garantías aún así no son tales, no sé. Pero le sigo dando. Gracias, senadora. No, de hecho, o sea, quizá vale la pena que distingamos. O sea, en el fondo, la prescripción es una sanción al acreedor poco eficiente o poco ágil, digamos, en cobrar su deuda. Pero no significa que queramos castigar, digamos, al sistema completo sin tener esa información. Por lo tanto, como le decía, la idea es lograr entender cómo conversan estas normas de olvido financiero con el registro. Y lo que hace el registro es estar completamente poblado, pero no mostrar esa información. O sea, está limitado la información que se exhibe, pero no la información que contiene el registro, porque mientras más poblado esté y más largo sea el periodo que tengamos, permite al regulador hacer la modelación, digamos, de los sistemas con un ciclo económico completo, que es a lo menos 10 años. Por eso es que queremos que la CMF reciba toda la información, pero después esa información que está prescrita no se muestra. O sea, cuando un reportante accede a hacer un análisis de crédito, no tiene a la vista la información prescrita. ¿Se entiende mejor ahí? Creo que, bueno, estamos casi como entrando a la discusión en particular, pero creo que es importante esta diferenciación, porque una cosa es la persona respecto de su deuda y respecto a cómo esa deuda, al final del día, le permite al reportante, a la institución financiera, hacer un mejor y adecuado análisis para la solicitud del crédito de esa persona. Distinto es, a propósito de lo que dice el senador Durana, de cómo esa información la usa el regulador para efecto, por ejemplo, de disminuir las provisiones de capital que se le pide a la industria. Como no tiene toda la información, es más difícil, si no lo tuviera en el registro, el poder efectivamente establecer mejores normas. Y yo creo que esa información no tiene por qué ser de alguna forma nominada, porque en realidad para efectos prácticos a la CMF, a la hora de establecer este tipo de regulaciones, no le importa de quién es el dueño del dato, lo que importa es el global
de deuda que pueda existir en el sistema para poder establecer ya sea las provisiones, etcétera. Entonces creo que las dos cosas efectivamente son parte de un mismo registro, pero tienen objetivos distintos y por tanto su nivel de información desde un punto de vista del dato personal que ve el reportante es muy distinto a lo que ocurre para efectos del regulador establecer mejores políticas, entre ellas las de provisión. Creo que eso lo podemos reflejar mejor tanto en la discusión del artículo 5, que, como muy bien lo señala Catalina, tiene un efecto o no en esta eliminación que nosotros estamos proponiendo a través de la indicación del artículo segundo transitorio. No sé si quieren agregar algo. ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, quedamos entonces... subsecretaria, perdón. Sí, mire, nosotros a propósito, si le parece, por supuesto, a los senadores y a la senadora por su intermedio, hicimos el equipo pensando en grupos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es unificación y coherencia normativa, entendemos nosotros son la indicación 5, la 10, la 16, la 18 y la 19, 20. Entonces, son 6 indicaciones en particular que están en el ámbito de unificación y coherencia normativa. De esas 6 hay 5 que son del Ejecutivo y una que son de la senadora Carvajal y del senador Osandón. Después, el paquete 2 en realidad es una única indicación, que es lo que estamos discutiendo latamente, que es el reemplazo del artículo 5, que tiene que ver con la norma de olvido. Después está el número 3, que es, ahí hay 4 indicaciones, que es la 1, la 2, la 8 y la 21, que es el sistema mixto, y de esas 4 indicaciones hay 2 del Ejecutivo y 2 del senador Durana. Después está el cuarto grupo, que son los procedimientos de reclamo y formas para ejercer los derechos deudores, que era lo que estábamos hablando a propósito de actualización, rectificación o cancelación de los datos. Y ahí está la indicación 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 22, donde del Ejecutivo hay 1, 2, 3, 4 y hay 2 del senador Durana y 1 de la senadora Carvajal con el senador Osandón. Y después estaba lo que llamábamos misceláneo, que es el resto de las indicaciones, que son 6, y de esas hay 2 del Ejecutivo, 2 de la senadora Carvajal con el senador Osandón y 2 del senador Durana. Ahora, podemos, a propósito de esta discusión, a lo mejor si los equipos podrían ver si, a propósito de la discusión del artículo 5, tengamos que poner en ese mismo paquete los transitorios, porque si es que algo hay cosas que tengan que ver, como lo que estábamos hablando, a lo mejor sería mejor discutirla en conjunto, las indicaciones y no por separado, diría a propósito de lo que surge de esta discusión durante esta mañana. Muy bien. Yo le pediría copia de eso, sino para hacerle llegar a los asesores, le echen una miradita y vean mañana si hay alguna mecánica legislativa que se pueda abordar de manera conjunta, como señalaba la subsecretaria, para avanzar, porque están íntimamente ligados, digamos, la extinción y la prescripción, sobre todo para efecto del registro, es sumamente importante. Bueno, le agradecemos a todos por su asistencia, a cuidarse mucho el día de hoy, mucho calor, y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta. Gracias.